Anuncio que tomó esta decisión de no postularme a ser cabeza de cartel en ninguna lista electoral y que me retiro, de momento, de la primerísima línea política. Bueno, pues este era el anuncio de quizás ha sido la noticia más importante del día, y es que definitivamente Pedro Sanginés no va a encabezar ninguna de las listas electorales de Coalición Canaria, ni en este caso la del Cabildo de Lanzarote, donde él tenía opciones para optar a ello, como también la del Parlamento de Canarias. Al menos de momento anuncia Pedro Sanginés que ha tomado esta dura decisión, sin duda, de dejar la primera línea de la política de la isla de Lanzarote después de casi 15 años en la primera, 15 o más, casi 20 años. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo Jorge, estamos? ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora le preguntaré a Usó Ibarra, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? También está Valentín Aullanet, buenas tardes Valentín, ¿cómo Buenas estamos? tardes, Jorge, muy Valentín, bien. empiezo por ti, una valoración sobre este anuncio de Pedro Sanginés. Bueno, yo creo que era lo que se estaba esperando, sobre todo, ¿no? Creo que la decisión no la toma de un día para otro, sino la estaba meditando, y las razones que da pues son las que ya más o menos todos teníamos en la cabeza, ¿no? Por un lado, él ha dicho que ahora mismo su candidatura, encabezar cualquier candidatura, sobre todo en el caso del Cabildo, lo que haría, podría restarle a la organización, entre otras cosas, porque está metido todavía en procesos judiciales, y no porque esté metido en procesos judiciales, sino sobre todo por cómo determinados medios de comunicación están haciendo, pues eso, una auténtica masacre en la plaza pública de su figura para conseguir lo que finalmente ha conseguido. Y después dijo que efectivamente este proceso judicial, del que cree que va a salir inocente, pues le está desgastando y le está quitando mucho tiempo que no puede dedicar tampoco al cargo público y a la actividad política, ¿no? Usó, ¿hace bien Pedro Sanginés en dejar la primera línea de la política de Lanzarote? Es que dice que no quiere ser cabeza de cartel. Hay quien a lo mejor ya le está viendo como cabeza de turco, pero inevitablemente, ya lo habíamos también anticipado aquí, yo creo que es una decisión acertada. Hay mucha marejada de fondo. Él también creo que ha estado indeciso, al menos en el último mes, porque bueno, en una entrevista además que le hacíamos aquí en esta casa, en Lanzarote Televisión, también vino a decir que él, con este acoso, aumentaba todavía más sus ganas de dar el paso al frente, ¿no? En ese momento también recalcaba que no quería arrastrar las siglas políticas de Coalición Canaria, porque inevitablemente estas decisiones también tienen un punto, digamos, de complicidad con el futuro electoral de su partido, ¿no? Más allá de los personalismos, y es la posibilidad de poder establecer otras estrategias, incluso de pactos, con los que ahora mismo parecen los enemigos número uno, pero que en el futuro más inmediato pueden dejar de serlo. Entonces todo esto también facilita, de alguna manera, pues esas llaves que busca Coalición Canaria para regresar al poder. Luego, en la segunda parte de Café de Periodistas, vamos a tener aquí a Pedro Sanginés, se lo digo para todos aquellos que quieran escucharlo en directo, pero Pedro, ¿tú te lo temías que Pedro iba a tomar esa decisión y cree que acierta? Yo no me lo temía, yo no pensaba que fuera a tomar esta decisión, y todavía, a día de hoy, todavía no creo que Pedro Sanginés haya dicho su última palabra con respecto a participar en las elecciones, que creo que también lo reconoce en la intervención. Me da a mí que lo que ha renunciado es hacer cabeza de lista tanto del Cabildo de Lanzarote como del Parlamento de Canarias, pero con mucha probabilidad me da a mí que vamos a ver a Pedro Sanginés pues acompañando a alguno de estos dos cabezas de lista, sobre todo a la del Parlamento. Y después, si lo único que se esgrimió, que yo no fui a la rueda de prensa, pero vamos a tenerlo después aquí, es que se retiraba por este acoso mediático. Me parece lamentable que alguien pueda retirarse por el acoso mediático o por la influencia negativa de algún medio de comunicación. Si fuera una cosa generalizada, donde todos... porque yo creo que esto no, en algunos lugares es noticiable, en otros prácticamente no es noticiable, porque entendemos que todo lo que se está publicando es extemporáneo y se va utilizando a antojo de los que lo van publicando. Me parece que se haría un flaco favor si tuvieran esa capacidad de decidir quién va y quién no va. Pues mira, Pedro, yo que estuve en la rueda de prensa,
dijo que efectivamente habían ganado la batalla política, pero no la guerra. Y es verdad que quien conozca a Pedro en su actividad personalmente o en su actividad política sabe perfectamente que cada vez que hay alguna publicación de esas que se filtran a determinados medios de comunicación, 2 días después ya está convocando él una rueda de prensa. Entonces sí que le absorbe gran parte de su tiempo político. Yo sí me gustaría decir una cosa, porque también lo vi a través del WhatsApp un ratito de su comparecencia, sobre todo también las preguntas que le hacían los medios de comunicación, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el cansancio que tiene encima es evidente. Creo que es muchísimo más valioso en una segunda fila, pero en este caso ha insistido en que seguirá en esa labor de oposición, en esa labor de construir, ha dicho, argumentario político, y por lo tanto yo creo que Pedro Sanginés ahora mismo le está apuntillando al Partido Socialista la falta, en este caso, de estrategia, utilizándole a él como acoso y derribo constantemente, y por ende a su partido, y en este caso a las siglas de Coalición Canaria. Es decir, ahora mismo creo que el Partido Socialista estará muy preocupado de cómo va a enfocar las próximas elecciones sin tener en su discurso a Pedro Sanginés constantemente, la política de Pedro Sanginés y en este caso la herencia de Pedro Sanginés. Yo creo que no lo van a olvidar, yo creo que no lo van a olvidar, porque precisamente Pedro Sanginés, una de esta furibunda campaña mediática que se ha hecho, porque no es que se filtre como se filtra todos los medios, una cuestión de un sumario y el medio una vez lo investiga, lo saca, no, aquí se le da redactado a esos medios ya cómo tiene que escribirse, cómo tiene que titularse las noticias, es decir, se les da completamente. Pero hay un aparato que se está dedicando a eso, un aparato de alguna institución que se está dedicando. Claro, aparatos que cobran del dinero público, pero bueno, más allá de esto lo suelen hacer algunos partidos políticos. Pero es verdad que Pedro Sanginés, dése cuenta que ha pisado muchos huevos. Después, cuando venga, se lo vamos a preguntar, que Pedro Sanginés ha pisado a tótem de la isla de Lanzarote, como era la Fundación César Manrique. Ha pisado al despacho más famoso y que más se ha enriquecido en esta isla de Lanzarote, junto con el que precisamente ahora mismo está Ignacio Calatayud. Es decir, posiblemente sean los dos despachos donde más se han aprovechado y que están peleándose, y precisamente es lo que está ahora en juego esta denuncia. Y luego ha pisado a Carlos Espino, que lo tuvo durante varios años bajo la presión de la justicia. Lo llevaron hasta en este caso fue el Partido Popular, pero todo por esa denuncia que se presentó en la época de Pedro Sanginés del Senado. Es decir, que también pisó y jugó muy fuerte, digamos, políticamente, y esto le ha supuesto también que no le hayan perdonado. Y además tiene otro hándicap, no sé lo que piensas tú, Valentín, y es que Pedro Sanginés todavía en los sondeos de opinión, a pesar de toda esa campaña mediática, a pesar de todo lo que se le ha intentado meter juicio, como el de la desaladora y otros más que ha quedado indemne porque no ha pasado nada, pero lo cierto es que tiene aguante. Pero eso contesta cada vez que sale. ¿Es un hándicap? No, que cada vez que sale una información, no es como otros políticos que se han callado. Ocultan y asienten. Él sale enseguida a demostrar con documentos que todo lo que se dice es mentira. Pero evidentemente es cierto que para un político el desgaste que supone estar todo el día en la prensa para intentar desmentir, que ya la gente ni lo escucha. La gente ya ni se pega, los panegíricos que escribe Pedro, pues ya la gente ni se los lee. Pero ni eso, ni los que dan origen. Bueno, los orígenes, como son más curiositos, pues parece que le leen más. Solo una cosa, él lo dijo en la rueda de prensa también, lo de los sondeos, que todo esto a pesar de que sigue teniendo el apoyo de los ciudadanos. Y yo creo que está pegado a Osvaldo Betancourt. Y yo creo que demoró en el tiempo tomar la decisión de no encabezar la lista del Cabildo, entre otras cosas. Por un lado, por eso, pero por otro lado, porque, hombre, también conociendo un poco a Pedro, es decir, lo que no se quiere sentir es que le han derrotado políticamente por imputarle unos hechos de los que él dice que es absolutamente inocente. Entonces, eso es lo que más le molesta de todo, que se tenga que apartar de la vida política por un caso que no va a quedar en nada. Pero lo que quiero decir, que no sé si terminé de explicarlo, es que el Partido Socialista, ellos creen que, contrariamente a lo que tú insinuaste, Usoa, el Partido Socialista sigue creyendo que el peor candidato para ellos es Pedro Sanginés. Ellos temen mucho a Pedro Sanginés porque Pedro Sanginés no es Osvaldo, en el sentido que con Osvaldo pueden pactar sin ningún problema. Mismo, pero de otra manera. Porque en este caso, con Pedro Sanginés saben que no van a poder pactar. Y Pedro Sanginés sale a ganarle.
y va a intentar ganarle. Obviamente, vamos a ver, electoralmente. hoy se le ha preguntado, o se le ha pedido que hiciese una especie de balance de logros en toda esta trayectoria, dando ya por hecho ese periodista que pudiese estar en esa retirada definitiva. Él no ha querido. Es más, ha dicho que el aval que tiene es precisamente los últimos resultados electorales, los mejores de la historia de Coalición Canaria en Lanzarote. Y eso es lo que le sigue dando una credibilidad, un peso, digamos, una trayectoria o proyección de futuro dentro de su propia formación. Porque inevitablemente hay otros nombres propios importantes, como el de Migdalia Machín, como el de Jesús Machín Jr., que están ahí, efectivamente, como decías tú, en la pugna. Incluso, bueno, las propias juventudes, ayer, en cuanto se supo que Pedro Sanginés iba a dar esta rueda de prensa, el propio gabinete de los nacionalistas informaban de que el propósito de estos jóvenes es impulsar a Jesús Machín, al menos, a encabezar una lista que se espera, la del Parlamento. Pero es verdad que es una persona que ha trabajado mucho, pero lejos de Lanzarote. ¿Y va a dejar a la hermana, a Migdalia fuera? No, bueno, entre las posibilidades está esa, pero digo que es una persona que, aunque tenga, digamos, un aval, Osvaldo Betancourt ha presentado 91 iniciativas en el Parlamento y este chico más de 152. O sea, te quiero decir, es una persona que trabaja pico pala, que tiene su agenda muy bien estructurada, etcétera. Pero el eco se queda ahí, ¿no? En el Parlamento de Canarias no llega del todo el discurso a Lanzarote y necesita otros anclajes, como puede ser el de Pedro Sanginés, el de Osvaldo Betancourt, para poder lograr su objetivo. Cuando encabezan a una lista, los partidos políticos profesionales, los partidos políticos lo primero que hacen es un sondeo de opinión para ver si esos candidatos tienen posibilidad de llegar o no llegar. Y es evidente que todos los sondeos de opinión hechos por la propia Coalición Canaria, a quienes dan como más votados son a Osvaldo en primer lugar y luego a Pedro Sanginés prácticamente soplándole la oreja. Y Migdalia número 3 y Jesús Machín no. Y yo opino que tampoco está todavía está demasiado verde, porque por mucho que la vale el trabajo, no es un líder político todavía, porque no está formado, porque no ha tenido tiempo suficiente. Pero que aquí no es que el problema es cuando tú puedes hacer experimentos, y con Jesús Machín se puede hacer experimentos, porque yo creo que Jesús Machín ha hecho, como dice Usoa, un gran trabajo. Me estoy hablando de su hijo. Y creo que merece seguir estando en la lista del Parlamento. Sinceramente lo creo, que sería un desperdicio ahora sacarlo de ahí cuando está haciendo un trabajo extraordinario en el Parlamento. Pero no están hablando de que puede venir a apoyar a Osvaldo Betancourt en la lista. Sí, hombre, yo creo que, a ver, sin quitarle mérito ninguno, a mí me chocaría ver en una lista encabezada por dos hermanos. Es que todo el talento y todo el liderazgo que tiene Coalición Canaria lo tiene solo en una familia. Hombre, a mí me chocaría, porque hay que también ser pudoroso en muchos aspectos. Yo no estoy hablando negativamente de ello. Yo creo que eso no va a ocurrir. Por eso. Pero no, lo que estoy hablando es que los partidos políticos, como hace el PSOE, que es un partido muy profesional, y lo hace Coalición Canaria, y lo hace el Partido Popular menos, pero también, aquí en Lanzarote menos, digo, porque aquí es verdad que aquí tiene el Partido Popular, la presidenta tiene por estatuto, un poder omnímodo. Tiene, claro, que hace lo que ellos consideran mejor. Pero en esos partidos, cuando se llevan a la asamblea, se dice, oiga, ¿y por qué a esta persona? ¿Por qué a esta y no a la otra? Pues cogen y enseñan unos sondeos. Dicen, mire, es que esta señora tiene por menos eso lo que ha apoyo. durado toda esta situación en Coalición Canaria. Claro, por esos papelitos. lo que quiero decir con esto es que la probabilidad de que Pedro Sanginés para Coalición Canaria hubiera sido mejor que encabezara una de las dos listas. Probablemente por los sondeos. Y porque precisamente la gente que no estaba dispuesta a votarle a Pedro Sanginés es la que sigue no dispuesta a votarle viendo lo que ha salido en los medios de comunicación. Pero esta gente no le iba a votar. A Pedro Sanginés, al contrario, le van a votar mucha gente precisamente por esos ataques que consideran desorbitados, porque no se ha demostrado nada hasta el momento. Y al contrario, se considera que hay una cacería mediática y política contra él. Él lo hablará, al margen del tema político y de esto que estás apuntando, también hay unos daños colaterales que él siempre alude a ellos, que es el entorno familiar, que lo debe de estar pasando muy mal. Él mismo también tiene que calibrar sus propias fuerzas. Es que le estás pidiendo también un esfuerzo titánico. Hoy mismo ha dicho que las causas judiciales siguen no solo abiertas, sino que es que va a haber otro capítulo más, ¿no? Y además, digamos que en un periodo pues en el que las tiranteces van a ser obvias. ¿Retirándote las evitas? No, es que no te retiras, no te retiras. Te planteas un posicionamiento menos expositivo, pero no te estás retirando. Tú estás dando el aval y estarás en lista. Yo creo que pecan de una ingenuidad
bastante los que crean que van a soltar ese hueso, los que lo tienen ahora. Vamos, es que porque Pedro haya renunciado van a seguir dándole igual o más, y si no, tiempo al tiempo. Hay ya una campaña preestablecida de ir sacando poco a poco cuestiones del sumario, como sacaron Pero si eso ya hoy. estaba, si eso, eso Claro. ya se va haciendo. No, Además, pero van a seguir el sumario, sacando. lo que están haciendo ahora, mira, si esto es el sumario, el sumario ya va por aquí, pero ellos van leyendo por aquí y van publicando. Aquí es donde se corrobora que no pasó lo que pasó en esta página, pero mientras lo van Es que publicando. no, eso va a ser verdad, entre otras cosas, porque lo que se está publicando ahora, que viene ya perfectamente redactado como nota de prensa, y solo se le pasa a 3 medios de comunicación concretos, afines al régimen de quien te los pasa, porque es que eso es lo lamentable de todo. A los medios no le dan, lo que comentabas antes, no le dan las transcripciones, y tú ves las transcripciones tú lo del teléfono, interpretas. y tú coges, no, y contextualiza, te lo dan contextualizado, publican lo que les interesa, y te lo dan, y los medios de Parece una comunicación noticia impresa. y los medios de comunicación lo publican tal cual, es decir, tú te vas a uno y a otro y ves la misma información cuando se supone que debe ser una Mire, primicia porque tienes aquí, acceso a... Aquí hay dos casos que siempre pongo yo como ejemplo. Ya no solo el caso de la incautación de la desaladora, que se habrá equivocado Pedro en su día cuando tomó esa decisión como presidente del Cabildo, al menos yo lo creo que se equivocó, pero que judicialmente por el ámbito penal no había nada. El tiempo lo demostró, nada. Quedaron todo el mundo absuelto. En este caso, no solo absuelto, es que condenaron a la persona, en este caso a Carlos Meca, que fue el que insistió en seguir con el pleito, a pesar de que el fiscal decía que La no había... acusación particular. Sí, que decía que no había nada, el propio fiscal. Pero bueno, continuó. Pero si hay un caso que llama la atención extraordinariamente, y lo sé porque hablo con jueces, es el caso Stratus. El caso Stratus ha sido el caso que más horas de audio, horas de prensa, se sacó... El más desde aquí, mediático. el más mediático, se sacó al país. Es decir, cuando pues, el país es muy cercano al PSOE, sacan este tipo de cosas. Imagínense, en 4 columnas, el mayor atentado de la historia. El mayor atentado ecológico de la historia Se acusaron en Canarias. a 12 personas, funcionarios, políticos, empresarios. Bueno, pues todo eso salió absuelto. Ustedes, todo eso que están escribiendo estos medios, lo hicieron lo mismo con el sumario, ¿se acuerdan ustedes, no? Y después quedó en nada. Quiero decir que está bien, yo no sé lo que pasará con el caso de Pedro, porque esto lo tendrá que decir la justicia, con el caso Calatayud, y se verá si hubo o no irregularidades y delitos. Y eso lo dirá la justicia. Pero lo que quiero decir es que ya el andar de la perrita lo conoce todo el mundo aquí y sabe lo que está haciéndose para tratar de descalificar a Coalición Canaria, pero sobre todo a la figura que ellos consideran que más daño le ha hecho al PSOE. El PSOE nunca había estado sin gobernar me refiero a la presidencia del Cabildo, en su vida. Nunca más de 4 años, nunca. Un mandato entero, no, hombre, siempre tenía nadie más que se las daba tarde o temprano. Por eso le digo. Sí, porque Enrique ganó unas elecciones en el 83, 83, que una fue de cuando ellas. cuando yo empecé a trabajar, en el 83. Bueno, pues para que vean ustedes, eso es el daño que le ha hecho y ellos lo saben. Y digamos, los que están, no el PSOE en general, porque mira, el PSOE es también, por suerte, para ese partido tan importante para España, es un partido que es aquí, el más importante de la historia democrática sí, de este país. por eso digo que, evidentemente. que aquí, por suerte, pues no hay un núcleo duro, que es el que marca la estrategia, que muchas veces ni los alcaldes de San Bartolomé, ni el de Tía, ni otros están, vamos, ni colaboran, ni están a favor ni en contra, y a veces ni les gusta, ¿no? Pero bueno. Y que utilizan eso que se llama las cloacas para Claro. intentar derribar a tu rival político. Como yo no voy a estar en esa segunda parte, Sí. apunta la pregunta que a mí Venga, me la gustaría que apunto. le hicieras. ¿Qué ha pasado desde el 11 del 10 del 2022 y ayer, o hoy por la mañana, que ha sido cuando en teoría O sea, ha 15 comunicado oficialmente a los medios de comunicación que no iba a encabezar lista? Insisto, encabezar no significa no formar parte de las listas. Y lo digo porque estas son palabras, en este caso, de un extracto de una entrevista que le hicimos aquí hace nada, donde me sentía posiblemente llamado a pasar a otro estadio de mis responsabilidades políticas, casi que me obligan, ¿no? O me retienen en la tesitura de decir, claudico y realmente me voy, o planto cara y defiendo mi inocencia y me postulo a una lista. Ya veremos. Pero es posible que lo haga. Desde luego, con menos respaldo no me siento y con menos ganas que hace 2 meses. Bueno, esa Eso es lo que comentaba hace 15 días. ¿Qué ha ocurrido esa es otra. en ese espacio de tiempo? Si Pedro Sanguiné hubiera plantado lucha y va ahora mismo al comité
se expone al comité local de Arrecife, por ejemplo, sería posiblemente ampliamente apoyado para que fuera el candidato. Yo creo que con ningún tipo de duda. Jacobo Leme, que el secretario general de Coalición Canaria en Arrecife, lo ha dicho por activa y por pasiva, que su candidato era Pedro. Y conozco otros presidentes de comités locales que también lo hubiera sido. Lo cual, yo creo que como hombre que conozco a Pedro ya desde hace pues 15, 20 años, yo siempre le aconsejé que se retirara de la primera línea, pero no por nada, porque van a seguir dándole caña toda la que pueda, sino por cuestiones posiblemente para él personales será mucho mejor estar ahí que estar ahí en primera línea. Pues si me dejan, a mí sí me gustaría pero decir, todavía, como sí. decías tú bien, Pedro, el que fue presidente del Cabildo yo creo que todavía no ha dicho la última palabra. Yo creo que es una pena porque, y no estoy hablando ni del pasado, bueno, del pasado sí, pero del presente y del futuro, pero creo que de los últimos, probablemente de casi todos los presidentes, porque yo creo que Enrique sí tenía una idea de isla, el siguiente y único ha sido Pedro Sanginés, que también tenía una isla en la cabeza. El resto, los muchos que ha habido, creo que no han tenido una idea clara, si han ido al Cabildo a gestionar unos con mejor fortuna y otros con peor, pero una idea de isla, hacia dónde tenía que ir Lanzarote, la tuvo Enrique en un primer momento y creo que al final pudo por lo menos con el plan insular, después creo que metió un poco la pata con la moratoria, yo creo que influenciado por otros aspectos, pero el siguiente ha sido Pedro Sanginés, no veo otro. Esperemos que llegue alguno. Yo creo que ha sido así más o menos. De todas maneras, sí es cierto que es evidente que Pedro Sanginés, es que ustedes, a veces la gente no se dan cuenta de por qué el PSOE infiló rápidamente todas sus flechas contra Pedro Sanginés. Es que Pedro Sanginés, con una ola del PSOE extraordinaria que ganó en toda Canarias, el Lanzarote solo le sacó 200 puntos a Pedro Sanginés. 200 votos. 200 votos. Y fueron los de Pepe Torres. Y fueron los de Pepe Torres. Y porque hubo una mala estrategia de Coalición Canaria en aquellos partidos que le apoyaban, que en vez de ir dentro de las listas fueron por fuera. Pero en cualquier caso, solo le sacó 200 votos. Cuando Pedro, ustedes saben la campaña que sufrió en esos 4 años por parte de esos mismos medios que hoy siguen dándole caña, ¿no? Pues a pesar de todo eso, le ganó a toda esa gente, sacó más votos que en anteriores elecciones. Sí, lo que pasa fue es que premiado. En reiteradas ocasiones yo le he visto, en este caso, incómodo, precisamente porque él es el portavoz adjunto de Coalición Canaria y no se le permite, en este caso, centrar la atención en esos problemas que tiene muy bien definidos y diagnosticados de la isla de Lanzarote y las soluciones que pueda plantear la formación nacionalista. Me refiero a que en muchas ocasiones, al menos aquí, ha dicho, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de mí y de mis causas o de mis cosas y nos centramos en hablar de la política de Coalición Canaria? Esa Y nunca le daba tiempo. coyuntura la ha vivido y la ha sufrido. Perdón un momento, porque queremos poner como 2 declaraciones de él, porque queremos pasar a otros asuntos y después, en la segunda parte, le vuelvo a recordar que vamos a tener en directo a Pedro Sanginés, que es la figura política del día. Esto no supone, ni muchísimo menos que me rinda, no supone que claudique, no supone que les dé la razón en absoluto o que deje la política. No me voy a ir muy lejos y voy a tratar de seguir ayudando a mi organización política a construir la mejor alternativa de gobierno para la isla de Lanzarote y también para Canarias. Y es que precisamente para obtener los mejores resultados y por el bien de Coalición Canaria, creo honestamente que estaremos en mejor disposición de afrontar ese reto si juego mi papel en un escenario distinto al que me han construido con muchas energías, con mucho tiempo y con mucho dinero con el que pagan a esos medios por parte de este gobierno. Bueno, pues en la segunda parte hablaremos con Pedro Sanginés en directo aquí en Lancelot Televisión. Ahora vamos a cambiar de tema. Don Valentín es de Las Palmas. ¿Usted se ha enterado que hubo un fiestón de funcionarios, pero que después aquello se llenó de todo tipo de gente en Maspalomas? Se fue a celebrar un congreso. De habilitados nacionales, sí me he enterado un poco y además me he enterado en el día de hoy que encima además estuvo organizado pues por 2 habilitadas nacionales
que es la interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la interventora del Ayuntamiento de Santa Lucía, pero que al mismo tiempo tiene como 7 o 8 cargos más cada una. En otros ayuntamientos, etcétera, se presiden en determinados consorcios, etcétera, etcétera. Y por lo visto, de todos los que estaban ahí, ni la mitad eran habilitados nacionales. No, creo que solo habían 4. Había 4, pues mira. O 4, y se gastaron medio millón. Medio millón de euros. Es verdad que había un congreso previo, Sí. una jornada, digamos, para entenderlo, donde venían funcionarios de otro sitio para, en fin, para dar ese congreso, esa charla, pero después finalmente se hizo una fiesta que pagó tanto el Ayuntamiento del Sur tanto de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ¿no? como también de Santa Era una de Lucía. las promesas del PSOE, ¿no? Sí, Yo te estaba las preguntando. 2 personas son del PSOE. Y bueno, ahí meten al presidente del gobierno, que el presidente del gobierno hay que decir que nada tiene que ver. Porque Fue a el presidente- saludar nada más. El presidente del gobierno ¿No fue o no fue? Sí, o no sí, fue? fue, A pero saludar. porque lo invitaron Claro. y punto. Pero ahí no tiene ninguna culpa el señor Ángel Víctor Torres. Hombre, Pero- la culpa es de no escandalizarse, viendo lo que estamos viendo nosotros y nos escandalizamos y que él no se escandalice. Pero pues, al margen del Pero creo que todo el mundo sí se escandalizó porque nadie esperaba una fiesta con fuegos artificiales, Moichandó, Dani champán, Martín, dinamita. Hombre, pero es que vamos a ver, y estaba yo preguntándome antes de escucharte el dato para mi clave, ¿por qué es noticia una fiesta privada? Pero claro, si la patrocina una institución pública, Claro, está entonces, pagado, y además pagado ese con coste- dinero público. Por lo de Claro. estos 2 ayuntamientos. De hecho, el juez ya investiga a la interventora del sur, precisamente, porque, como bien decía Pedro, pues tenía no sé cuántos cargos y fue una de las organizadoras de ese... Ella se firmó la propia factura, entonces. Y Pues, por lo son visto. hermanas, las dos interventoras, son hermanas gemelas, además. Y claro, hombre, uno puede entender, Ay, mi madre. y una de las que está investigada no es precisamente ahora por esto, sino por un caso anterior, es decir, porque una habilitada nacional no puede cobrar de 7 administraciones diferentes. Tú tienes tu puesto de trabajo, que está en este caso como interventora en San Bartolomé de Tirajana, y después puedes presidir el consorcio del Y agua cobra de no sé dietas qué, por eso. y cobra Cobrar dietas, pero dietas. no sueldo. Pero Pero por no lo visto, sueldo. ahí están investigando si estaba cobrando los sitios de sueldo. ¿Y por qué me sonará esta forma de proceder algún interventor? No sé. Yo, de todas maneras... Yo pensé que eso solo pasaba en Lanzarote. De todas maneras, en los medios nacionales ha salido ayer en varios de tertulias políticas y realmente no ha quedado nada bien Canarias, porque parece, porque claro, ahí hablan y parece que aquí todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Bueno, esto ha sido un tema concreto que ahora mismo la propia alcaldesa de Santa Lucía ha tenido que pedir perdón porque ella, claro, a ella le presentan un proyecto, considera que era una cosa pues bonita, era un tema de congreso, pero claro, lo que no sabía es el fiestón que después tenía montado. Claro, lo que pasa es que cuando te presentan y más si te lo presentan interventoras, te presentan una La especie de interventora presupuesto. que está firmando toda la facturita y me toca ¿Y que qué le pone? no. En concepto de fiesta, no, tendrá Hombre, que la cosa es detallarle. la mala detallarle. administración de una interventora que aprovechó a lo mejor su posición para organizar, buscando el argumento legal, organizar un congreso y después el congreso pues se parecía más a otra cosa que a un congreso, ¿no? Porque esto es lo más parecido a lo que estamos últimamente viendo Bueno, pero de las vamos a ver fiestas de a lo mejor de la que los congresos, de la aparte, IEC y cosas de aparte esas. del lado formativo, también está el de la confraternización, pero claro, no igual a este nivel. Es que es curioso, ¿no? Cómo justificas, digamos, ese gasto en estos elementos también un poco como de Que lujo. pones Moe Chandó y te quedas mirando para la alcaldesa y le Claro. dices, sí, Moe Chandó, que vale 3 y cuánto, que va a Pero Moe Chandó. creo que algunos políticos cuando fueron y vieron el dispendio... ¿Se fueron? No se fueron, no, hombre, son Se políticos, escandalizaron, no se son bobos. escandalizaron. Aprovecharon, pero vamos, estaban un poco asombrados de cómo había sido la fiesta, no sabían ni exactamente quién pagaba todo esto, ¿no? Hombre, alguno levantaría la mano diciendo, ¿dónde se pide un interventor así? Bueno, lo que decía Pedro, o creo que era Valentín, efectivamente, los cargos que compatibilizaba Tania Anaya, que es la interventora de San Bartolomé de Tirajana, es interventora de San Bartolomé de Tirajana, del Ayuntamiento, interventora del Consorcio Sur para la Televisión Digital Terrestre, que esto es un consorcio como el consorcio de Tía cuando estaba con Yaiza, allí son Valsequillo, Ingenio y otros más. La comarca del sureste. La comarca del sureste. Secretaria interventora. Pero eso pasa aquí también. Lo que pasa es que es verdad lo que decía Valentín, que no pues cobras el sueldo como habilitado nacional y después por ir a esos entes, Una pues dieta. cobras una dieta. Como todos los que van. Secretaria no todos los interventora secretarios. de la Mancomunidad de Medianías, interventora de la Mancomunidad del Sureste, interventora de Ingenio, secretaria del Ayuntamiento de Valsequillo
y tesorera del Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas. ¿Y cómo pueden criticar a esta mujer? Lo que hay que darle es un premio. No, lo que hay son demasiados organismos, ¿no? No, es que fíjate, no, digo por la capacidad de trabajo que es tiene esta interventora mujer. en 2 ayuntamientos y secretaria en otra, que eso también es indicativo de una cosa que pasa aquí y pasa en todos lados, que es que no hay habilitados nacionales para Bueno, pues ya veremos cómo acaba este asunto, pero no huele nada bien. Yo no digo que haya habido ningún tipo de irregularidad, lo que se llama puramente administrativa. No, lo que había es pocos escrúpulos. Pero lo que ha habido es un mal uso del dinero público. El dinero público no se puede utilizar de esa forma, no se puede malgastar. Ya no es porque estemos en crisis, no quiero hacer demagogia, sino porque es que cuesta mucho que a los ciudadanos tener que pagar parte de su sueldo para el bien común, para que luego se gaste de esta manera. Y da lo mismo que sea hoy, le ha tocado a 2 alcaldes del Partido Socialista, pero podía ser de otros partidos políticos. No pasa nada, es verdad que echa de menos uno, que hubieran titulado esos periódicos, si hubieran sido... Aquí no dice nada. Si hubieran sido del PP o el Partido Popular. Es que es increíble, eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿no? Cómo se pone el acento siempre en las cosas. Por ejemplo, Canarias Ahora, ¿no? Pues oiga, hace una información y lo hace, y es una información totalmente correcta lo que hace. Me parece magnífica la información que hace, pero ya me gustaría a mí, si hubiera sido el Partido Popular o Coalición Canaria, hiciera esa misma redacción de lo que ocurrió en ese fiestón que le llaman de Maspalomas, donde solo era para una fiesta de funcionarios, para premiar a los funcionarios, y creo que se premió a mucha más gente, menos a los funcionarios. Bueno, vamos a otro asunto. El rally sigue dando vuelta, para eso tiene rueda, don Pedro. ¿Qué le pasa al rally? ¿Se va a celebrar? Usted que tiene información de última hora. Esta mañana hablamos precisamente con el flamante candidato a la alcaldía de Arrecife, pero en este caso del Partido Socialista, pero en este caso también consejero de Deportes, hablando de que es verdad que con algunos cambios que se ha hablado con la organización para adaptar el recorrido a esos informes que ha emitido el gobierno de Canarias, supongo que el área de medio ambiente, pero sí en principio va a haber rally. Y yo me alegro, por cierto, de que haya rally. Y no soy amante de los rally. He ido en Las Palmas por veletear a lo mejor al Corte Inglés, al rally del Corte Inglés, pero aquí en Lanzarote creo que en mi vida he ido a un rally. Bueno, pero me alegro. No pasa nada, ahora tampoco vamos a castigar a la gente que va a verlo. No, te estoy diciendo que me alegro que lo haya. Hay gente, a mí me podrá gustar menos, afectar lo pero menos posible al medio ambiente, pero que también tienen derecho a disfrutar de sus aficiones. Bueno, Usoa, la organización que se encarga de proteger a los pájaros, BioLife. O sea, SEO BioLife. BioLife, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Eso qué es lo que ha dicho? Ellos han dicho que la UARA está en periodo de nidificación en este momento, entonces, bueno, pues que sigue siendo no oportuno. Es que ellos entienden que nunca un rally es oportuno ante pues las condiciones de biodiversidad que se dan en su trazado. Como ya se han eliminado, digamos, esos tramos, en teoría conflictivos, pues la organización y el Cabildo entienden que es posible desarrollarlo. Como decía yo ayer, muy descafeinado con respecto a las pretensiones iniciales de principio de año, que no pudieron concretarse en el mes de abril, por lo que ya todos sabemos, no lo voy a repetir, pero desde luego que el ecoambientalista Elena Solís, los informes que también ella misma avaló, solicitó, etcétera, están muy presentes, y eso va a ser un goteo incesante en la moral también socialista, y en este caso en sus pretensiones de asumir la banderola medioambientalista en solitario, ¿no? Porque hay otros que están dispuestos a hacer un camino en paralelo. Bueno, hemos hablado con Yarsi Acosta, que él fue director insular en la época de Elena Solís, fue uno de los damnificados del cese que hizo, en este caso, la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, de Elena Solís, la que era consejera de Medio Ambiente por Podemos. Bueno, pues él es miembro de esa ONG y nos ha dicho que efectivamente no están a favor de la realización de este rally. Y hablamos sobre todo de la UARA por el hecho de ser una ave catalogada en peligro, pero el rally afecta de forma muy significativa al hábitat y al estado de conservación de muchas otras especies, de decenas de especies, y no solo de aves, sino también de flora.
el ciclo reproductor del reproductivo del ave, como consecuencia, especialmente de las lluvias que han tenido lugar recientemente, pues se ha adelantado. Entonces nos encontramos exactamente con el mismo caso que teníamos en abril, pero no es la única. Detrás de Puerto Calero también tenemos una zona importante para la reproducción de la ovara. Un espacio afectaba a la zona de Teguise, que era un espacio, creo que aparte afectado por una zona de patrimonio, también por cuestiones medioambientales, y otro tramo, si no me equivoco, en la zona de Yaiza. Entonces son los tramos que quizás más dificultad desde el punto de vista medioambiental producía en cuanto a la protección de las especies que allí están, y se han decidido por suprimir total de la prueba y irnos a una prueba donde podamos desarrollarla sin ningún tipo de dificultad. Bueno, pues ya veremos, pero todo está previsto, según nuestras informaciones, para que el próximo día 1, 2 y 3 de diciembre se celebre este rally de tierra Islas de los Volcanes de Arrecife. Por cierto, que mañana... O de Lanzarote, mejor, ¿no? De Lanzarote. Sí, porque de Arrecife solo... Pero bueno, es trofeo Ciudad de Arrecife, Rally Isla de los Volcanes. Ah, vale. Sí, es que ayer me corregí a mí, precisamente estuvo por aquí el candidato a la alcaldía de Arrecife, Armando Santana, y me decía que era Ciudad de Arrecife. Yo creía que era solo de Lanzarote. Bueno, por cierto, que hoy Coalición Canaria tiene un consejo político. Consejo político, creo que es a las 7:30, 8 de la tarde, y va de alguna manera a obligar, Pedro, por lo visto, a que Teguise ya empiece a nombrar, convoque una asamblea para nombrar al candidato. Hombre, yo es que creo que está todo relacionado. La noticia de Pedro Sanginés viene también a colación a que ya se sabe que no va a optar a esa candidatura a la presidencia del Cabildo, y hoy, en principio, se anunciará, yo creo que las tres cosas. Hoy tenemos, si Pedro a lo mejor nos puede dar una primicia, pero en principio se anunciará que Teguise ya termina con el proceso de elección y va a ser casi seguro Olivia Duque, la candidata a la alcaldía de Teguise. Posteriormente falta nada más que, y van a anunciar que la próxima semana se elige tanto el candidato a la presidencia del Cabildo como el candidato o candidata a encabezar la lista del Parlamento de Canarias, que es lo único que les queda. Claro, yo creo que con la rueda de prensa de hoy de Pedro ya se desatasca de todo. Es que está todo relacionado. Se quita del medio de encabezar la candidatura al Cabildo, con lo cual ya se da vía libre, efectivamente, que sea Olivia Duque y que encabece la del Cabildo Osvaldo. De todas maneras, el problema no era que Osvaldo o Pedro fueran los candidatos al Cabildo. Había otra candidatura alternativa en Teguise, que era la que intentaba montar Tony Callero, pero por lo visto ya han llegado a un consenso, porque es lo que está buscando Coalición Canaria, salvo en Yaiza, que ahí no hubo consenso ninguno, pero en el resto de lugares está intentando tener candidaturas de consenso. Antes de que hable, vamos a ver lo que dice precisamente la que es posiblemente la que tiene más posibilidades de ser la nueva candidata de Teguise por Coalición Canaria. Pues efectivamente los estatutos de Coalición Canaria recogen que si las asambleas no nombran las candidaturas, pues será la propia insular, a través de los órganos con los que cuenta, que en este caso son la Ejecutiva y Consejo Político, los que determinarán esa fecha y los que impondrán esa fecha. Intentando desbloquear, intentando poner ya una fecha para esto. Eso pasará esta tarde, no sé lo que pasará, no sé cuál es la fecha que van a plantear, pero intentaremos adaptarnos a lo que el partido, en este caso la insular, nos plantee, y también poniendo sobre la mesa pues las condiciones o lo que está pasando en este caso en Teguise. Que en Teguise pasan otras cosas que quizás no pasen en el resto de municipios, que tenemos una mayoría absoluta desde hace 3 legislaturas que estamos gobernando, que hay un posible cambio de candidato, en este caso que Osvaldo se vaya a otra lista. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en ese Consejo Político de Coalición Canaria. Usoa, ¿quién va a ser la candidata? Tú que tienes una bola de adivina. Una bola de cristal, pero opaca. Opaca en este caso. ¿Pero crees que puede ser Olivia? Es que vamos, la bomba sería que Osvaldo dijera que se mantiene en su feudo. Porque bueno, también mira, una persona que aprieta mucho en las encuestas es Marcos Vergaz, lo demostró en las pasadas elecciones.
Y Olivia es una persona que efectivamente lleva muchísimo recorrido y es muy conocida en su municipio, pero ha estado bastante desligada del foco público. Va a tener que hacer, si ella encabeza la lista, una campaña con la quinta marcha puesta, ¿no? Ya, pero una persona muy conocida. Pero es conocida, sí. Allí, digo, en el municipio. Y bueno, y lo más importante también, respetada en su equipo de trabajo. Lo mismo. Respetada en su equipo de trabajo. Entonces, bueno, tiene también en el otro bando a Rita Hernández, que se conoce muy bien, que estará en el Partido Popular, que ha sido también otra sorpresa, porque bueno, una persona que pasa del nacionalismo de repente a la derecha, pero bueno, circunstancias, en este caso ideológicas, de cada persona. Y en el caso de Olivia, pues oye, ella lo está luchando, pero le está costando coronarse. Bueno, pues ya veremos, porque hoy se podrá despejar todas las dudas, creo yo, que se van a poder despejar. Yo creo todas, que será Olivia las Duque, dudas. sobre todo porque es la candidata también de Osvaldo Betancourt. No tanto que sea la candidata, que creo que es las encuestas. No, pero las quiero decir encuestas es lo que... el relevo ahí estaba... A ver, pero tanto Tony como Olivia son gente de Osvaldo. Y son gente de partido. pero y son gente mi de partido, pregunta es, Osvaldo, ¿a quién prefiere que sea el candidato? Yo creo que le daba lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que le daba lo mismo, pero claro, ante la evidencia de las encuestas, creo, por lo que me cuentan desde Coalición Canaria, es que no había color y había que apostar por Olivia. Y por lo tanto... yo no sé, pero yo... Lo que no quería era forzar una retirada de Tony, porque si Tony se sigue emperrado en presentarse a lo mejor a unas elecciones internas, a ser el candidato junto con Olivia, y pierde, es que Tony no tenía cabida dentro de la Claro, lista. Eso es lo que están intentando. Y además no se quieren perder a una persona tan válida como es Tony. Es decir, que Tony es una persona... Es que en Coalición Canaria tenemos mucha gente válida. No, es el discurso de ellos, ¿eh? Pero es el discurso de Tony ellos. es una persona preparada, Sí, sí. es una persona ecuánime, es una persona... Que es verdad que este año, este mandato ha tenido poco protagonismo, pero yo creo que... Por eso te digo, es decir, si miras los últimos no sé cuántos meses, pero actos en los que esté Osvaldo y Olivia Duque... Casi todo. Casi todo. En cambio, Osvaldo y Tony Gallero, yo que recuerdo... No, en la foto Olivia ha salido todo De el último rato. ha salido mucho más. De Todo el último, rato. cuando ya se sabía qué podía ser ella, ha salido mucho más. Vamos rápidamente. Eso pasa como el PSOE con el amigo Alfredo Mendoza, Claro, que lo sacan ya en todos los sitios, precisamente porque va a luchar por una de las candidaturas que es más importante para el Partido Socialista, que es Arrecife. Vamos con Pedro Sanginés. Bueno, pues ya tenemos aquí a Pedro Sanginés, que ha sido la noticia del día, tras esa rueda de prensa donde anunciaba y renunciaba a encabezar las listas del Cabildo de Lanzarote, también la del Parlamento. Eso al menos es lo que nosotros entendimos. Don Pedro Sanginés, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. ¿Un mal trago el que usted ha pasado hoy? Bueno, he de admitirle que no ha sido una decisión fácil y que tiene unos sentimientos encontrados, ¿verdad? Entre la pena y la tristeza, puedo incluso admitir, pero también de liberación, por otra parte, porque ser candidato a presidir el gobierno insular es una responsabilidad y una carga muy grande, que como expliqué, y supongo que ahora tendré tiempo de desarrollar mejor, yo no estaba en garantías, en situación de afrontar con todas las garantías que la ocasión merecía, ¿no? Don Pedro, usted una de las causas que expone que renuncia es precisamente por esto, por los juicios mediáticos, además de los juicios, las investigaciones judiciales que están recayendo sobre usted en los últimos tiempos. Es verdad que hasta el momento ha ganado prácticamente todas, por no decir todas, pero ahora hay un juicio que algunos consideran que es el principal, ¿no? El tema del caso Calatayud. ¿Realmente usted por qué cree que va a salir indemne de este caso también? Bueno, volveremos después, entiendo, al motivo de la rueda de prensa, que la noticia, yo creo, más importante no es la rueda de prensa que di esta mañana, sino aquello de lo que informé al final de la misma. Eso lo trataremos después. Sí, sé que lo trataremos después. Vamos a ver. En relación con mi caso, sobre el que no tengo juicio abierto, es verdad que es el más
impactante desde un punto de vista mediático, como no podía ser de otra manera, ya lo he explicado en estos días, rico, criminal, en fin, ladrón, falsificador, sicario casi, ¿no? Ha sido realmente tremendo, pero sobre esto no hay juicio abierto, lo que hay es una instrucción del mismo juez que me ha instruido otras tantas causas. ¿Que puede terminar en juicio o no? Efectivamente, que ya me ha abierto varias. Es verdad que todos los hechos por los que he sido denunciado han sido archivados, salvo uno, antes de abrirse juicio, salvo uno en el que se abrió juicio y resulté absuelto. Y tengo otro juicio pendiente de celebrar antes de las elecciones, con toda probabilidad, que es el del falso testimonio de las cocinas, también abierto por el mismo juez, que es el mismo que está instruyendo este caso. ¿Por qué creo que voy a salir absuelto? Porque todo lo que está saliendo, y lo expliqué en estos días, cuando hablan de avance de las pesquisas no solamente no avanzan, las pesquisas lo que revelan es que no hay caso, que nunca lo tuvieron, que han pinchado un hueso de manera muy flagrante, y yo lo explicaba con datos, con pruebas, no como hacen esos medios que se hacen eco, no de noticias, sino de lo que le filtra a la denunciante, Dolores Corujo, María Alberto Perdomo y compañía, Carlos Espino, desde el Cabildo, de manera interesada, sesgada, manipulada, cuando no mintiendo directamente, acerca de lo que dicen esas pesquisas y esos informes de la UCO. Por ejemplo, y no me quiero extender mucho, pero le voy a poner un ejemplo, pero me gustaría ponerles más. Dicen que no se celebró el consejo que nombró a Calatayud porque lo han negado todos los que allí estuvieron. Mentira. Ninguno lo ha negado. Dicen que todos lo han negado y todos lo han desmentido. Mentira. Obviamente todos y ninguno. Ninguno lo ha negado. Es verdad que todos han dicho no recordarlo y es verdad que dos dijeron lo mismo que dije yo en sede judicial. En el salón de actos, como dice la certificación del acta, no fue. Porque en el salón de actos no hay reuniones. Pero es que la certificación que dicen que solo firmo yo y el secretario, como todas, antes, durante, todas las certificaciones las firma solo el secretario. Y yo mismo. De un acta que dicen que no aparece. No aparece porque la sustrajeron, pero existe. Y está comunicada. Está elevada a público. Esta es la elevación a público que han ocultado los juzgados. Del acta que certifica que estuvo Ignacio Calatayud ese día por la mañana. Yo no sé dónde saca la UCO la información de que estuvo basada en no sé qué aplicación en Madrid. Lo que sí le garantizo es que Ignacio esa mañana estaba en Lanzarote. No sé si cogió un avión a mediodía y se fue a correr al Retiro. No lo sé. Pero esta acta la eleva, no la elevo yo, la eleva el secretario Pedro Márquez, que declaró cosas que también ocultan esos medios, y por supuesto los informantes. No solamente la elevó a público, él, no yo no participé de esta elevación a público. Es que declaró en la Guardia Civil, antes de fallecer, tristemente imputado por la falta de escrúpulos de esta gente. Declaró en la Guardia Civil... Pero Pedro, si eso es así, ¿por qué usted, si usted se siente tan inocente, por qué entonces renuncia? No solamente me siento, es que lo soy, de eso desde luego. Le diré más, ese mismo día... 18 de enero, que dice que Ignacio no estaba aquí. Ignacio Calatayud no estuvo solamente en el Consejo de INALSA, es que estuvo en la asamblea del consorcio, firmada por un habilitado nacional, el secretario del Cabildo, estuvo en 2 reuniones. Allí estuvieron 5 alcaldes, 2 tenientes alcaldes, entre ellos algunos socialistas, José Juan Cruz, Marcial Martín, Pepe Torres y otros, le digo, 5 alcaldes y 2 tenientes alcaldes certificados por Francisco Perdomo, habilitado nacional. A ver qué dicen cuando vayan al juzgado. A lo mejor también se olvidaron de que tuvo lugar esa sesión de la Asamblea, que es la que nombra a los 8 que luego asisten una hora después al Consejo de INALSA. Qué fácil de olvidar algo que pasó hace 12 años. Eso yo no me acuerdo lo que hice hace un año. Eso es verdad, pero mire, esto no es lo único, digo, de todo esto último que han dicho, y que son todo mentiras de principio a fin, por ejemplo, del juez Cobo, ¿no? Cobo Plana, perdón, el antecesor de Ignacio Calatayud, que dicen que me ha desmentido a mí, porque no renunció, sino que fue cesado. Y yo con todo respeto, y lo he dicho, como poco se confundió gravemente el juez Cobo y está demostrado, cuando declara en sede judicial que reclamó 80.000 euros el día 8 de octubre, porque había sido cesado por mí el día 8 de octubre del año 2019. Imposible. Porque yo no fui presidente hasta casi 10 días después, por lo tanto es imposible que lo hubiera cesado. Pero otra cosa que lo intuyese. De todas maneras, con respecto a... Eso es con respecto a esto último, pero... No, pero déjame nada más que un detalle con respecto a donde estaba Ignacio, ¿no? Ya que dicen algunos medios de comunicación que tienes mucha confianza y que bromeas con respecto a lo que gana, a lo mucho que ganaba, que es verdad que ganaba mucho, igual que ganaban otros, con otros presidentes como podía ser
Agustín Domingo Acosta también facturaba un montón, y otro, y Meca también creo que facturaba un montón, etcétera, etcétera. Pero Meca bueno, el padre. Sí, Meca padre también facturaba un montón. Pero ¿y por qué no lo has llamado y decirle, tú cogiste un avión para corroborar si estaba o no, aunque ya tienes el acta notarial? Sí, sí, claro que le he llamado. Bueno, ya explicará Ignacio Calatayud muchos detalles que van a corroborar de manera contundente e inequívoca que la UCO, como poco, otra vez, digo como poco, se confunde flagrantemente, porque Calatayud estuvo aquí, no solamente en esas 2 reuniones, sino tiene pruebas de pagos físicos en esos días en los que dice que no estaba, en la isla de Lanzarote. Y lo que han sacado antes y lo que sacarán después, porque me quedan más de 20 capítulos, y es una de las razones... Por eso le voy a preguntar, porque ¿usted cree que va a salir cosas sí, que mire, puedan ser...? hoy mismo salían unos WhatsApp y saldrán otros muchos, yo sé lo que va a salir. Nunca han necesitado nada para engañar, para tratar de engañar a la opinión pública, para manipularla, pagando mucho dinero, por cierto. En esos medios, que yo lo que le pido a la ciudadanía, de verdad lo digo, es que se pregunten, ¿cómo es posible? Cuando se denuncia a alguien, especialmente si es un cargo público, los medios lo que hacen es perseguirlo para que declare y normalmente se esconden, ¿no? Yo me ofrezco a esos medios. ¿Cómo es posible que medios de comunicación que se atreven a publicar todo eso no busquen al protagonista, a quien le habla, sino lo veten, le nieguen? La razón es muy sencilla. Quieren que solo se traslade una versión, la de ellos, la de la mentira 1000 veces repetida, pues que la verdad no les interesa, solo les interesa lo que le filtran Carlos Espino y Dolores Corujo, que son quienes les pagan, ¿no? Decía que se van a filtrar tantas cosas. Hoy mismo se filtraban algunos WhatsApp que la UCO considera relevantes para el caso. Y yo estoy de acuerdo. Relevantes desde el punto de vista exculpatorio. Porque lo que yo le digo a Calatayud en esos WhatsApp, era el año 2021, cuando yo ni por asomo pensé que jamás me fuesen a quitar mi móvil, ni me habían denunciado siquiera entonces, solo se estaba hablando de todo esto. Lo que le digo es, mira, de esta vamos a salir juntos porque somos inocentes los dos. Tú rico y yo pobre. Y yo pobre, pero inocente. Es decir, no me has dado nada, ¿no? En otro WhatsApp lo que le digo es, mira, sí, tú habrás ganado mucho dinero, pero yo estoy más tieso que la mojama, ¿no? Que es una expresión que se... Son WhatsApp que elevan, que a mí me alegra que los eleven, porque lo que demuestran es que ni entonces, ni por supuesto ahora, yo jamás recibí ninguna dádiva de Ignacio Calatayud, que cierto es que ganó mucho dinero, pero que nada tiene que ver ni con mi patrimonio ni con mi vivienda, ¿no? No, y que efectivamente van a seguir con el serial, con ese serial perfectamente preparado y además en muchos casos probablemente sacado de contexto de lo que se transcribe de esas conversaciones en el teléfono móvil. Pero yo quería aprovechar, porque no ha contestado, señor Sanginés, la pregunta de Jorge y enlazarla incluso con la que dejaba antes Usoa, que es que teniendo en cuenta, uno, la vehemencia con la que usted defiende su inocencia, el número, o sea, la documentación que tiene sobre cuestiones concretas que pueden echar por tierra lo que todos pensamos que es un montaje y un intento de derribo y caza de un contrincante político. Teniendo en cuenta todo eso, ¿por qué deja de poder encabezar la lista del Cabildo, por ejemplo? Pues mire, se lo voy a tratar de explicar con un ejemplo y a ver si soy capaz, ¿no? ¿Usted conoce el cuento de las ranitas que estaban en un vaso de leche, en un tazón? Se ahogaban, no llegaban al borde y 2 se dejan morir y se hunden. Otra siguió chapoteando hasta que se hizo nata y puede salir por su propio pie, ¿no? O la del burro, que echan en un pozo y van tirando tierra y tierra, con los que me están haciendo a mí, y al final no lo matan, sino que se llena el pozo y el burro sale caminando, ¿no? Yo podría haber seguido chapoteando, esperando que toda esa tierra me sacara del pozo, y a lo mejor lo habría hecho si no fuera porque Coalición Canaria necesita ya elegir a su candidato, porque así lo ha establecido su calendario. Y lo hemos incumplido en algunos de los casos. Probablemente si las elecciones hubiesen sido, o esas fechas en diciembre, o tuviésemos más tiempo, a lo mejor yo hubiese seguido, especialmente porque he recibido una avalancha también de mensajes en el día de hoy y en estos días cuando les he trasladado mi opinión, pues de gente decepcionada, no digo conmigo, pero sí con el resultado de todo esto y haciéndose la pregunta que ustedes mismos se hacen. Pero es que eso había que decidirlo ya. Esta noche hay un consejo político y ya debiera estar elegido el de Teguise y también el del Cabildo. ¿Y se va a decidir ahí en el bueno, consejo? ya veremos, pero va a ser muy pronto. Coalición Canaria necesita imperiosamente despejar al menos una de todas las incógnitas de la ecuación para resolver
Las candidaturas lo hemos venido diciendo siempre. Es decir, que le han presionado a usted para que usted se decida. No, a mí no me han presionado. A mí me autopresiona saber que tenemos que dar. Pero el partido no le está diciendo gente que le quiere. No. Oye, Pedro, dime si te vas a presentar o no, porque yo tengo que tomar una decisión. Yo le estoy explicando mis razones, del por qué, a pesar de que me considero, de que soy inocente, de que los sondeos electorales, porque también lo dije hoy, bueno, la prueba de que los sondeos me mantienen con un gran respaldo popular es que no paran. Porque lo que está claro es a quién no quería el Partido Socialista como candidato. Estoy diciendo que había que elegirlo ya. Y ya, en este momento, yo, sabiendo lo que viene detrás, y sabiendo que no soy un candidato, porque de aquí a allá, yo lo que espero es estar absuelto, de aquí a mayo, desde luego, del juicio que tengo, que se me devuelvan mis dispositivos, por cierto. No se entiende. Ya la Guardia Civil terminó su trabajo, dijo que ha descargado todo, lo ha entregado. Y el juzgado, no sé si para quedárselo de recuerdo, no me devuelve mis dispositivos. Le decía... La cuenta corriente sí se la habrán levantado. Tampoco, nada. Sigue usted sin poder sacar No puedo dinero. pagar ni mi IRPF, que he tenido que pedir ya 2 prórrogas. Ni agua, ni luz, ni manutención, ni hipotecas, absolutamente nada de nada. Menos mal que usted no tiene hijos. Hasta día de hoy. Le decía que yo debo asumir que soy un candidato de riesgo. Un candidato que no ofrece las garantías suficientes por todo eso que tengo delante y por los ataques bien pagados de tantos medios de comunicación. Y fundamentalmente porque mis problemas no son los problemas de la gente. Y la gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas y que usted se proyecte o explique cuál es su modelo de isla, su programa, etcétera, etcétera. Es decir, una plena dedicación a lo que supone ser candidato a presidir el gobierno insular. Y a la vista está, no porque yo no quiera, sino porque no me han dejado, que no es algo a lo que me he podido dedicar. Pero Pedro, con yo no plenitud. estoy de acuerdo con eso, porque, a ver, tú estás teniendo estos problemas por intentar resolver o intentar estar ahí para resolver los problemas de la gente. A no ser que haya estado por otra cosa, que es lo que están negando. Claro. Así que yo creo que está directamente relacionado. Sí, pero es que la gente merece que la dejen en paz con mis problemas judiciales y con mis respuestas. Debe estar muy cansada de todas las notas que sacó primero el gobierno, después de todo lo que están filtrando ahora, de todas mis ruedas de prensa para explicarme y para defenderme. A mí no me eligieron, a ellos tampoco, desde luego para eso. Mire que han gastado energía y mucho dinero, como he dicho, y yo también, mucha energía. No me siento, si tenía que elegir ya, y habiendo también, como las hay, ¿por qué no decirlo?, compañeros y compañeras que también ofrecen garantías como candidatos, no estoy en disposición de dedicarme con plenitud a lo que se espera de un candidato, por lo que decía, de los riesgos, por las garantías, porque tengo que ocupar mi tiempo en defenderme, como he venido haciendo, y eso por respeto a la ciudadanía. Hombre, como le digo, si los tiempos hubiesen sido otros, pues a lo mejor. Pero uno tiene que ser consecuente con las decisiones que toma en la vida. Creo que le soy más útil a la organización si me aparto, al menos de la primera línea política. No me voy de la política, como dije hoy. Y ya pedí disculpas a quienes se sientan decepcionados. Me consta que hay en el Cabildo son legión la cantidad de trabajadores humillados, decepcionados, esperanzados en que las cosas cambien en el 2023. Yo voy a seguir peleando porque cambien, aunque ya no vaya a ser yo el candidato o candidata, pero espero que también entiendan mis razones. Mi familia lo ha sufrido mucho. Una manera de evitar ese sufrimiento también era y sobre todo de evitar a los ciudadanos este permanente espectáculo que damos, unos porque atacan y otros porque nos defendemos. Honestamente, creo que he tomado la decisión acertada, también para mi salud mental. Han pretendido hacer daño a la organización política a la que pertenezco a través de quien ha sido uno de sus referentes y creo honestamente que le hago un favor a la ciudadanía y a Coalición Canaria. Yo que estuve, Pedro, en la rueda de prensa, efectivamente al principio yo también me quedé con la duda, incluso lo comenté con José Antonio Cabrera, que claro, al principio cuando dices que dejas la primera línea de la política y que no vas a ir en encabezar ninguna lista, pues todo el mundo pensaba que bueno, que no es que directamente seguías como consejero en el Cabildo, en la posición, como portavoz adjunto, y que no ibas a ir en ninguna lista. Pero claro, hay otro escenario
que es el que se puede plantear, que pueda, si no encabezar la lista al Parlamento, ser el número 2 ante un hipotético cambio de gobierno en mayo del próximo año, que puede haber un gobierno de una mayoría, que si la ola del PP y que mantenga unos buenos resultados Coalición Canaria y que haya un pacto o entre Coalición Canaria y el PSOE, que esto puede pasar, y que pueda Pedro pues estar pues eso con un cargo de consejero, por ejemplo, de turismo en el gobierno de Canarias. Ese escenario lo tiene que haber usted de alguna forma mirado. Pero el turismo no hace falta ser parlamentario, ¿no? Le voy a responder a eso, pero voy a dar antes un rodeo al respecto, porque mire, yo no sé lo que va a pasar de aquí a allá. Yo, dicho lo que dije, yo sí creo en la justicia, tengo que creer por lo que ya se ha dicho, es lo que tenemos los inocentes, pero el uso de las cloacas del poder, ese término que tanto gusta a la progresía de este país acuñar cuando están en la oposición, que están utilizando es enorme, ¿no? Por lo tanto, yo doy un paso a un lado, insisto, como dijo hoy, no porque claudique ni les dé la razón, ni porque espere que ganen la guerra, pero debo admitir que esta batalla en la que se han puesto como objetivo inhabilitarme la han ganado, ¿no? No por falta de respaldo popular, sino por decisión propia. Las razones también las he explicado en muchas ocasiones. Coalición Canaria obtuvo su mejor resultado en términos cuantitativos después de 20 años de Pedro Sanginés en el Cabildo, la mitad de ellos en la presidencia, 10 años. Nadie estuvo 10 años en democracia. Y en el año 2019, la última vez que el pueblo habló en las urnas, que es donde se expresa, o es la máxima expresión de la voluntad, ¿no?, del pueblo en democracia, claro que todos los días se puede opinar, como hacen en las redes sociales todos los días, y en los digitales, atribuyéndose a la representación del pueblo. La última vez que el pueblo habló, después de esos 20 años y 10 en la presidencia, nos dio el máximo respaldo en términos cuantitativos. ¿Qué va a pasar de aquí a allí? ¿Y qué aporta Pedro Sanginés en una lista electoral? Pues mire, ya se verá de aquí a que llegue el momento de hacer las listas electorales. Ahora estamos en el debate de las candidaturas. Yo lo que he dicho hoy es que mi rueda de prensa hoy no es para decir dónde voy a estar, sino dónde no voy a estar. Eso yo estoy a disposición del partido. ¿Usted cree realmente, y lo decíamos antes de usted entrar aquí, que porque usted se vaya a la segunda línea, cosa que algunos ni se lo van a creer mucho, usted va a dejar, o esos medios y el Partido Socialista y su núcleo duro, va a dejar de filtrar, digamos, noticias y argumentos para imputarlo como culpable? No, no lo creo, pero mire, varias cuestiones. La primera, yo ya no me defenderé, para empezar con la preocupación, porque esto también es una cuestión de tranquilidad personal, por eso decía los sentimientos encontrados de pena por un lado, de disculpas a tanta gente que me ha apoyado durante todo este tiempo de manera incondicional y lo siguen haciendo, pero también de liberación. No lo haré con la espada de Damocles de la preocupación de cuánto me puede estar afectando eso a mí y a mi partido por mor de haber sido candidato al Cabildo de Lanzarote, en primer lugar. Y en segundo lugar, por una cuestión de economía, de tiempo, el Partido Socialista, que en esto es muy hábil, es a lo que se dedican. Saben que no tienen nada con lo que presentarse a la campaña. No va a haber tiempo hoy, pero es que el balance del Partido Socialista es realmente eso lo haremos otro día, lamentable y patético. Yo creo que solamente porque sus energías las tendrán que dedicar a atacar, que es lo único que saben hacer, a otros adversarios, y porque los espacios mediáticos son los que son, necesariamente algo rebajará la presión el Partido Socialista sobre mi candidatura, porque no existirá. Bueno, y tendrán que hacerlo. Pero usted ha pisado mucho. Pero no, que van a seguir, no tengo la menor duda. Es lo que quiero decir, usted ha pisado y pisó en su época, digamos, de esplendor como presidente del Cabildo de Lanzarote, pisó mucho, digo yo, huevo sagrado en esta isla. Desde la Fundación César Manrique, despachos que ganaron mucho dinero, como también el de su amigo Calatayud, el del dueño de abogado. Sí, el del dueño de Radio Lanzarote, la voz de Lanzarote es el que más hasta entonces. Pero de fondos públicos, no privados, como han hecho Calatayud. Bueno, pero que digo, pero ha pisado huevos que usted hasta entonces nadie se atrevía aquí en esta isla, ha puesto al núcleo duro también del PSOE en un juicio que finalmente no se celebró, como fue a Carlos Espino con el tema de los centros turísticos. Yo creo que esto no se lo han perdonado y a lo mejor tienen razón ellos para no perdonárselo. No, sí, sus razones la tienen. Ya le dije antes cuál es la principal. Yo creo que ellos, después de comprobar que un candidato testado en 3 elecciones, en la que más votos obtiene, en la tercera, en la última, en las únicas que perdimos,
Tras 20 años en el Cabildo, esa es la razón principal, Jorge, no le quepa ninguna duda. La Mira, imputación de Carlos nos Espino, tenemos por que ir, supuesto. pero me gustaría preguntar una última cosa que él hizo allí, pero hágale usted una pregunta, don Pedro. Vale, yo también una última pregunta. Como persona autorizada por haber estado pues esos 10 años presidiendo el Cabildo, ¿quién crees que debe ser tu sustituto en la candidatura? Una buena pregunta, a la don Pedro, porque presidencia te la va a de Manzanares? contestar. Una buena pregunta que don Pedro sabe antes de preguntarla, que desde luego... Pero él está obligado a hacerlo, ¿no? Pues no le yo también voy se le iba a hacer, así que yo no está le voy obligado. a responder. Yo hoy solo le puedo responder quién no va a presentarse para reeditar esa candidatura. Osvaldo, un buen Que candidato. soy, por supuesto, Osvaldo es un magnífico candidato, Miralia Machín también, y me atrevería a decir que algún otro u otra también podría hacerlo, pero eso le corresponde al Consejo Político. Don Pedro, como sé que de esto no va a contestar y ya nos quedan nada más que 3 minutos, me gustaría hablar de lo que usted anunció en la última parte de la rueda de prensa, y es que al parecer están investigando o ha aceptado el juzgado, admitido a trámite, en este caso, la denuncia que presentó Coalición Canaria contra el tema del señor Sosa, consejero que usted denomina tránfuga del Cabildo de Lanzarote, y a la presidenta del Cabildo. ¿También la han imputado? ¿La han investigado? Que yo lo denomino, ¿no? Que es un tránfuga de libro que sostiene a este gobierno en minoría, no lo olvidemos. Además, por imposición de la propia Dolores Corujo y el Pleno, que nos dijeron que no era tránfuga, que es miembro de Coalición Canaria, un miembro de la oposición en el gobierno. O sea, realmente la cosa más grotesca que se ha vivido en política, ¿no? Pero aclare este tema que usted dijo, porque no quedó muy claro ahí en la rueda de prensa. ¿Qué es exactamente lo que usted ha dicho? ¿Qué noticia? Lo que yo he dicho, y es una casualidad del destino, precisamente hoy en que anuncio mi retirada de la candidatura por cuestiones judiciales, que la presidenta del Cabildo resulta imputada precisamente por malversación y... Bueno, la palabra imputada ya no existe, por decirlo así. Bueno, no existe... Investigada. Así como lo habrían dicho todos esos voceros y acólitos mediáticos del Partido Socialista de mí. Yo estoy imputado en todo lo que estoy y resulta que solo estoy investigado. Imputado es, como bien dice usted, de un tiempo a esta parte, así es la terminología que usa la judicatura, investigado. Eso es lo que ellos llaman imputado. Pues bien, a lo que ellos llaman imputado es lo que han imputado a Dolores Corujo o investigado en puridad por la denuncia que puso no Coalición Canaria, sino algunos consejeros con el conocimiento y consentimiento de Coalición Canaria. Hace ya muchos meses, cerca de medio año, hemos dejado de trabajar a la justicia y ayer por la tarde teníamos conocimiento que se han abierto diligencias, ha metido a trámite e imputado por la comisión de al menos una posible tanto prevaricación administrativa como malversación de caudales públicos vinculados con esa prevaricación referida justamente a la condición de tránfuga de Juan Manuel Sosa, que sigue cobrando del gobierno de Canarias, y arranca ahora las diligencias del juzgado de instrucción para determinar si se abre o no juicio oral a María Dolores Corujo, a Juan Manuel Sosa y a un funcionario de la comunidad autónoma. De momento, por la comisión, insisto, de al menos estos 2 delitos son los que aparecen citados en el auto que se me comunicaba ayer. Lo digo porque la denuncia es por bastantes delitos más, lo que no sé es si se les investiga por todos o solo por estos 2 que son los que aparecen expresamente citados en el auto. Si quieres decir algo más, ya tenemos que ir. No, lo único, luego estamos hablando de que si hay una imputación, en este caso una investigación, ya directamente no solo se admite a trámite, sino que que hay indicios de que se pueden haber cometido esos 2 delitos, Claro, por lo cual se investiga. Por eso le digo que llevan 6 meses desde que presentamos la querella. El juzgado la estudia, la investiga, si no aprecia indicios de comisión de delitos, la archiva, y si aprecia que existen suficientes indicios para investigar la posible comisión de esos delitos, entonces la admite a trámite. Es lo que se llama admisión a trámite antes. Imputación, ahora investigación de los denunciados. ¿Y qué juzgado lleva esa investigación? El juzgado es de Las Palmas. Es Es verdad que al parecer hay dudas de si finalmente corresponde al de Las Palmas o no, por aquello de que hay
imputados tanto de la isla de Lanzarote como de la comunidad autónoma. Que digo que yo conozco un alcalde al que le hicieron dimitir precisamente por estar imputado sin juicio oral y después ha salido... El Partido Socialista ya sabemos que tiene una doble vara de medir y un código ético a la medida en función de quién se trate. No le quepa a usted ninguna duda de que por muy imputada, además por un caso, este sí que es grave y feo, de resultar condenada, porque estamos hablando de pagar con dinero público a un tránsfuga. Eso es lo que se va a investigar. Bueno, pues ya de manera veremos. ilegítima. Vamos a dejar trabajar a la justicia para que ella sea la que decida finalmente si hay o no algún tipo de irregularidad o más, un delito, en este caso cometido por esa situación que se ha dado en el Cabildo, donde... A todas estas, Jorge, Lanzarote Algarete. Muchas subvenciones, pero absolutamente nada de nada. Otro día... Eso lo hablaremos otro día, don Pedro, de eso. porque tenemos muchas más preguntas, pero no mucho más tiempo. Don Pedro, muchas gracias y mucha suerte, y espero que, en fin, de aquí a... nueva vida. Muchas gracias a usted y a todos los medios que sí me dieron siempre la oportunidad simplemente de dar mi versión, que es lo que hace un medio con un mínimo de código ético, de decencia periodística, de rigor y de profesionalidad. Contrastar y dar opción a todas las partes, como hacen ustedes, de dar su versión. Pues, don Pedro, lo he dicho de esta manera que no parezca esto una despedida, don Pedro. Porque, Bueno, de alguna forma lo es. Es una despedida media, como digo yo. Ni se ha ido del todo, ni se va a quedar del todo, ¿no? Pero bueno, ya veremos con el tiempo. Cabildo. Una despedida. Tira la toalla, pero no cuelga los guantes. Efectivamente, yo creo. Y además ha dicho que de momento, vamos a ver cuánto dura el momento. Don Valentín Ullonet, muchas gracias también a don Pedro Martín, que me está llamando su madre, don Pedro. Bueno, ya te he dicho que mi madre no quiere que hables de ella. Bueno, pues me dice que te está esperando ya, que hoy te has ido muy tarde. Nosotros regresamos mañana a la misma hora.